Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Todas? Bien, yo estaba acá ajustando mi silla. Sí, que dicen que me veo muy chiquitito en la tele. También salimos en la tele por el canal 50.2. Estamos en Línea 1. Y la radio 94.5, Radio Usach. Así es, sí. Y vamos a contar del diario Usach. Vamos a contar del diario Usach. También salimos por Zapping 173, Mundo 522, todas las plataformas digitales de Radio Usach y Santiago TV y nuestras redes sociales @Radio Usach y @TV Usach. Estuvo un poco desordenado al principio, pero bueno. De Erika Magallanes y más allá. Bueno, vamos de inmediato con el tema de las temperaturas, que es la apuesta de todos los días. ¿Cuánto frío hizo? No hizo tanto, ¿eh? No hizo tanto. Ahora hay 9 grados. Ayer empezamos el programa con 8. Así que, un puntito. Bueno, vamos a tener una máxima de 18 hoy día. Va a estar igual heladito. Y tuvimos una mínima de 7. Mañana va a estar un poco más caluroso, 23 grados y 9 de mínima. 23 la máxima. Así que viernes sobre los 20 grados. Vamos también a revisar, como dice nuestra querida Daniela Figueroa, que le mandamos saludos, que está en un merecido descanso, su semana de receso. Vamos a revisar las callecitas de Santiago. Y dice acá a las 7:16, restricción de pista derecha en Vespucio Sur, al poniente, sector Pablo Neruda, en la comuna de Los Espejos, debido a accidente cuyo procedimiento está próximo a terminar. Y también a las 7:20, restricción de pista en Avenida Poquindo al oriente con Esteban del Horto en Las Condes. ¿Estará bien escrito eso? Debido a una colisión de auto-scooter. Persona lesionada en el lugar. Se ríe ahí el equipo de adentro. Parece que estaba bien escrito. Está bien escrito. ¿Cierto? Ignorantes. Esteban del Horto. Esos son los reportes que vemos en la cuenta de Transporte Informa de la región metropolitana. Que también hay restricción vehicular, ¿o no, Alejandro? Sí, los días jueves 4 y 5, pero no hay por ahora emergencia, aunque les voy a decir algo. ¿Qué va a decir? Desde Peñalón, que uno mira hacia abajo y ve Santiago. ¿Se ve Santiago? Se ve, ayer estaba todo despejadito. ¿Ya? Pero una nube de color cobrizo que cubría toda el área central de Santiago. Ya. Tremendo. Eso en la atardecero, ¿no? No, a mediodía. ¿A mediodía? A mediodía. Ahora almuerzo más o menos. Chuta. Me asomé a la ventana y vi, ¡oh, qué horror! Menos mal que estoy arriba del cerro. Y yo que pensaba que vivía con las cabras, no, mejor eso. Bueno, la pregunta del día. Vamos con la pregunta del día. Debido a la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, ahí el presidente Kast dio varias declaraciones y una de las más llamativas fue que hay que tener políticas de Estado para que los clubes grandes de fútbol tengan estadios. Esto lo dijo directamente en relación con la Universidad de Chile, hay que decirlo. Y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. Hay 3 alternativas. Es una propuesta desproporcionada. No le corresponde al Estado financiar estadios privados para que hagan negocios los privados. Exacto. La segunda es, los clubes necesitan ayuda. Claro, porque es un deporte de interés nacional y por lo tanto es muy importante para el estado de ánimo. La gente va al estadio y se enfrenta al Colo con la Católica, es un medio de comunicación editorializado, qué interesante. Es como para un desahogo de una confrontación social. Claro. Entre los pituquines y los proletas. La lucha de clases. Eso. Y lo otro es que es populismo nomás, otro humo. Simplemente populismo. ¿Hipérbole o populismo? Populismo. Populismo. Bueno, pueden votar por alguna de estas opciones en nuestras redes sociales, @Radio Usach y @TV Usach, y vamos a estar leyendo los resultados al final de esta edición de Línea 1. Son las 7:34. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. Gendarmería de Chile informó el traslado de internos desde la cárcel de Punta Peuco bajo criterio de segmentación y seguridad en medio de una política impulsada por el gobierno para reorganizar el sistema penitenciario y separar a los condenados por crímenes de lesa humanidad de los reos comunes. La institución explicó que los traslados se realizaron a petición voluntaria de los internos y que responde a criterios técnicos, operativos y de habitabilidad.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, condenó al general en retiro Héctor Alexis Ureta Chinchón por fraude reiterado al fisco en una de las aristas del caso de corrupción en el Ejército. La investigación determinó un perjuicio superior a 3.000 millones de pesos actualizados y el ex uniformado fue sentenciado a inhabilitación para ejercer cargos públicos y derechos políticos. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en 14.000 millones de pesos en servicios de alimentación escolar no entregados en la región de O'Higgins durante la administración anterior. Mientras, el director de la JUNAEV, Fernando Peña, aseguró que las 11 nunca se entregaron. Socer, la empresa en cuestión, rechazó la acusación y sostuvo que es técnicamente incorrecto hablar de raciones no entregadas. El Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro llamó al diálogo tras una nueva toma en el Liceo 1 Javiera Carrera. Según el organismo, el establecimiento acumula cerca de 10 días de clases perdidas desde el 24 de abril debido a las constantes manifestaciones registradas en el recinto. El Servicio Nacional de Migraciones comenzará a notificar a las empresas que mantengan trabajadores extranjeros en situación irregular, otorgándoles un plazo para regularizar la condición laboral de sus empleados. La fiscalización será posible gracias a un cruce de información con la Superintendencia de Pensiones. La empresa nacional del petróleo informó una fuerte baja de 65 pesos por litro en el precio del diésel a partir de este jueves. En tanto, las bencinas de 93 y 97 octanos tendrán variaciones mínimas a la baja, mientras el gas licuado vehicular subirá 37 pesos por litro. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre un repunte del conflicto en Ucrania y llamó a las partes a retomar las negociaciones para frenar la escalada. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió contención y urgió poner fin al sufrimiento provocado por la guerra. Son las 7:37. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. Para las personas, Gonzalo, que les gusta reflexionar sobre los problemas del país con una perspectiva no tan apasionada, que a veces obnubila la mente, hay una entrevista en el Mostrador a José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes, donde dice una par de cosas bien interesantes a propósito de las reformas en el ámbito económico, ¿no? Otras son opiniones mías que voy a mezclar, pero para separar aguas, él dice que las reformas estructurales que propone el gobierno pueden ser bien recibidas en materia internacional para los inversionistas, pero que no bastan y que él teme que se queden un poquito arranados en sacar esas reformas y no avanzar en otros cambios que son imprescindibles y que son tanto o más importantes que las rebajas de impuestos y el relajamiento de las normas de protección ambiental, que es el diseño básico del gobierno. Es la discusión sobre la reforma del Estado. Todavía tenemos un Estado, a mi juicio el problema es la centralización, es un Estado jerárquico, autoritario y muy lento para administrar un territorio tan largo, tan distinto. Las decisiones a regiones llegan tarde y la riqueza y el esfuerzo se concentran en el área central. Lo que llaman la modernización del Estado. La modernización que es una descentralización, creo yo, pero el tema del Estado, un Estado además donde los sistemas estén conectados digitalmente, donde se puedan tomar decisiones rápidas, donde un juez de la República cuando tiene un fallo decidir tenga a la vista toda la información y no sea que tienen a la misma persona en otro juicio en otro lado que también lo están investigando, que está lleno de antecedentes y el juez no tiene idea. Entonces falla sobre falta de información. Bueno, una reforma al Estado. Segundo, cambios en la materia laboral. Hay aquí una tendencia a hablar de flexibilización en forma unilateral, ¿no? La empresa le conviene y no se preocupa mucho de la condición del trabajador,
Pero aquí hay que avanzar efectivamente en sistemas de trabajo, por ejemplo, estudiantes universitarios que necesitan trabajar o personas que tienen que trabajar media jornada o que quieren trabajar por día, pero que tengan protección, que no queden en el aire. Yo creo que eso podría ser interesante. Pero lo más importante de todos, lo dice él y lo dice todo el mundo, pero que no está en el debate y que por el contrario hay una actitud en este momento contraria a avanzar en esto, es el capital humano. La formación de un profesional, de un técnico hoy en día, es a través de toda la vida. No es solo el título inicial, que muchas veces queda a medio camino porque las personas van cambiando según las oportunidades que se le abren y sus intereses que lo van llevando a estudiar distintas profesiones. Ya no existe como antes la carrera profesional, que es como una pista por la que uno se va cuando tiene un determinado título y queda amarrado a eso. Por el contrario, hay vericuetos múltiples, oportunidades múltiples, la sociedad cambia, el mercado cambia y el capital humano tiene que adaptarse y por lo tanto requiere políticas públicas. Y acá lo que se ha dicho es que no van a darle becas, por ejemplo, a personas mayores de 30 años, en circunstancias que la calificación es a través de toda la vida para que la fuerza de trabajo sea apropiada a las necesidades del mercado. Muchas veces tenemos recursos naturales, pero no tenemos fuerza de trabajo, entonces corremos el riesgo que la empiecen a traer de afuera. Hay una serie de problemas que no se han abordado y que son tanto o más importantes para atraer inversiones. Obviamente la visión de este economista es centrada principalmente en el interés de la empresa, pero hay cosas que son interesantes que plantea y que además hay que darle una segunda vuelta porque aquí no se trata solo de darle franquicia al que se supone va a invertir, sino al trabajador o a la trabajadora, porque finalmente el sentido del desarrollo de un país es que la gente viva mejor. Es la prosperidad, un término que se está instalando desde el Asia, ¿no? Ellos tienen economías que crecen, pero se valoran en la medida que le dan prosperidad a la población. No simplemente que crece el PIB y los impuestos, o buscamos que no paguen tanto impuesto y ganen más plata. No, esto trae beneficio a la gente y entonces se le da el visto bueno. Hay que aprender también de lo que está pasando en el mundo asiático, y cuando hablo asiático no hablo solo de China, porque la gente reduce todo a China, sino en general la cultura asiática, las culturas, un mundo tan diverso, tiende a avanzar más en estos términos. He dicho. El proyecto de país parte por la persona. Sí, una pequeña reflexión nomás así para subir el ánimo y no tanta crítica que después me parece bien, Alejandro. Tan negativo. Interesante lo de la entrevista ahí a este economista, ¿no? ¿Un economista? Supongo. Perfecto. Ya. Son las 7:42. Entrevistas en línea 1. Ay. La nueva ley de sociedades deportivas anónimas. Bueno, esto se promulgó, pero es un trabajo que se viene haciendo de antes, que ha sido larga discusión, para ver si efectivamente las sociedades anónimas deportivas cumplieron las expectativas cuando se aprobaron estas leyes hace ya muchísimos años, creo que a finales de los 90, comienzo del 2000, y uno empieza a mirar hacia los lados, ve lo que pasó en la U, donde la empresa la tienen, o sea, el club deportivo lo tienen en un entredicho que no es culpa ni de los hinchas, ni de los jugadores, ni de los técnicos, sino de cómo se manejan los negocios que incluyen al fútbol. Claro. Y segundo, cosas que hemos visto como los jugadores que alientan a apuestas en las redes cuando ellos son parte. Así es. O sea, es fácil corromper, o cuando una misma persona es dueña de varios clubes, por el riesgo evidente de poca transparencia que se pongan a arreglar los resultados. Claro, incluso representantes que son dueños de clubes o que tienen propiedad y que después venden jugadores a esos mismos clubes o triangulan cosas por ahí, así que... Gran negocio ese. Sí, hay un montón de cosas que revisar y vamos a conversar de este tema con Rodrigo Soto, psicólogo e investigador en políticas deportivas. Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Línea 1. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, la temprana invitación a discutir de estos temas que son tan movilizadores de pasiones. Usted sabe que el que madruga Dios le ayuda y acá partimos tempranito. Así estamos, Rodrigo, muy bien. Lo tuteo, Rodrigo. Mire, primero, cuando se hace una nueva ley, uno esperaría que primero hicieran una evaluación, es decir, lo que tenemos ha fallado en esto, en este otro y lo tenemos que arreglar. ¿Qué es lo que ha fallado de la ley original de la creación de las sociedades anónimas deportivas, que parece que algunas se pasaron 4 pueblos?
Sí. Bueno, yo creo que la promulgación de la ley sin duda es un aporte interesante y crea un escenario fértil para poder transformar digamos, el fútbol y el deporte chileno. Específicamente está centrada en el fútbol. ¿Y cuáles son los errores que podríamos identificar en la ley que en el fondo se transformaron ahora? Por una parte es que se permitió la multipropiedad de dueños o de capitales en distintos clubes de fútbol. En los últimos años se mostró muy claro de que habían personas que con un mismo capital eran dueños del equipo A, B, C, del jugador 1, 2, 3, 4 y aparte eran dirigentes de un club que contrataba entrenadores y que en el fondo también llevaba jugadores a posicionarse en la selección chilena. Entonces, el conflicto de interés que hay, digámoslo claro, que hay en el fútbol profesional, porque en el fondo al promulgarse la ley hay un tiempo que tiene que transcurrir para que transforme, ojalá, la realidad. Entonces, el conflicto de interés que hay hoy día en el fútbol no es menor. Entonces, esta también, en términos de los errores, la transparencia, al haber multipropiedad, la transparencia, o más bien la opacidad que estaba presente en el mundo del fútbol, era importante. La falta de control institucional también, la mezcla de funciones o la mezcla de intereses, que la Federación de Fútbol Chilena y la ANFP fueran, entre comillas, lo mismo, también era algo que se permitía con la antigua actual ley, porque en el fondo con la promulgación tienen que transcurrir 180 días para que aparezca el reglamento de la nueva ley y 18 meses para que esta ley ya comience a regir, o sea, en el fondo se implemente. Entonces yo diría que estas condiciones siguen existiendo, pero obviamente ya hay una ley que le da un plazo de término a estos problemas. Entonces, por mencionar algunos, yo diría que esos son los más importantes en relación con el fútbol profesional. Bueno, hay cosas, y te doy la pasada, Gonzalo, que a mí me llamaron la atención porque me tocó tan muy cerca de operaciones, por ejemplo, como que el dueño del club, eh, que tiene varios negocios, ¿no? Contrata un entrenador, pero el entrenador tiene que convocar a la selección chilena, estoy hablando de un entrenador de la selección chilena, fue esto. Tiene que llamar y convocar a ciertos jugadores que nunca juegan, pero que por el hecho de estar en la selección mejora el precio. Se valorizan. Y segundo, pueden irse al extranjero porque dice es seleccionado chileno, aunque nunca tocó la cancha y con suerte se sentó en la banca. Pero ese tipo de negocio. O lo otro, los futbolistas que hacen apuestas. ¿Cómo va a hacer apuestas alguien cuando él mismo está jugando? O cuando es un presidente de 2 clubes, 3 clubes, y que juegan entre ellos y uno puede salir campeón. La verdad es que es bien turbio el negocio. Sí, sí, sin duda que sí. Y como le señalaba Alejandro Gonzalo, esto se permite actualmente, no explícitamente con la ley, pero sí con esos vacíos legales que se van encontrando, que se han ido encontrando a lo largo del tiempo. El fútbol es una de las... O sea, el deporte se presenta como una actividad positiva regularmente en la sociedad, como que moviliza pasiones, ojalá positivas, pero en este caso el fútbol opera de una forma muy oscura. No se sabe cuáles son las funciones o qué hace la NFP o quién está en la Federación Deportiva, no se sabe qué hacen las sociedades anónimas deportivas, no se sabe quiénes son los dueños de algunos clubes, en fin, no se sabe cuáles son los intereses de ciertas personas para estar en este negocio que muchas veces cuando se ven los estados financieros, todos los estados financieros, la gran mayoría, ofrecen números rojos, entonces uno dice como si esto es un negocio, ¿por qué la gente está acá? Entonces, la verdad el fútbol está siendo un espacio muy bonito, pero muy oscuro al mismo tiempo. Entonces, lo que se hace visible regularmente, sobre todo en términos mediáticos, es no sé, que la hinchada A se peleó con la hinchada B, o que la misma hinchada, el grupo 1 se peleó con el grupo 2, pero lo de fondo, lo profundo, lo verdaderamente oscuro que hay en el fútbol profesional, eso no siempre se ha hecho visible y no siempre se ha discutido sobre eso.
Entonces yo creo que ahora, al menos en este escenario, sí es posible empezar a conversar sobre eso y sí es posible también plantearnos las preguntas y el fútbol que las personas y que los hinchas quieren de aquí para adelante. Entonces, ahí yo creo que en ese sentido también yo decía que es un escenario fértil. Estamos conversando con Rodrigo Soto, psicólogo e investigador en políticas deportivas, a propósito de la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas. Rodrigo, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas en la fiscalización de la ley y si la ley efectivamente tiene dientes para fiscalizar a los clubes, a los dueños, o si solamente es una ley testimonial? Interesante y provocadora pregunta. Yo creo que todo eso se va a materializar con el reglamento que de aquí a 180 días tiene que estar visible para la ciudadanía. Entonces yo esperaría que podamos conversar de aquí a 180 días más para analizar cómo quedó ese reglamento, porque lo que busca es que no sea una ley testimonial. O sea, ya con el hecho de separar explícitamente por ley la Federación de Fútbol Nacional, o como se llame de aquí a 180 días más, con la Liga Deportiva Profesional ya al menos hay dos espacios. O sea, esto explícitamente se separa. Podríamos decir, como en términos objetivos, ahí cada quien tendrá su opinión, podríamos decir que aquí se transparenta el negocio del fútbol, cuestiones que personas validan y otros grupos también como que lo enfrentan o lo rechazan derechamente. Pero se transparenta y se valida el negocio del fútbol en la liga deportiva, liga profesional, que se busca y se espera que sea lo más transparente posible. Y se separa la Federación de Fútbol de Chile, que va a estar encargada de la selección adulta, pero de todas las selecciones menores y por tanto del fútbol formativo. Entonces yo creo que eso ya, al menos a mí me esperanza, señala o plantea un escenario social en donde ya no es testimonial, sino que efectivamente son dos instituciones distintas. La persona que lidere la Federación de Fútbol y la liga privada no puede ser la misma. Entonces también ahí hay dos figuras que efectivamente se tienen que coordinar, pero no tienen que ser las mismas. Hoy es una persona que lidera estos dos espacios. Incluso las ganancias que tiene la selección chilena pasan directamente a la NFP, que es una institución privada. Eso ya no vuelve a ocurrir. Entonces, yo creo que al menos mi expectativa es que no sea testimonial, pero me interesa mucho a mí el reglamento. Cómo se va a conformar, por ejemplo, la Federación Deportiva de Fútbol va a estar constituida solo por esos clubes que nosotros reconocemos como profesionales, cuál va a ser el rol de la ANFA, en fin, yo creo que ahí en el reglamento a mí me interesa mucho porque ese en el fondo, digámoslo así como en términos como más coloquiales, es la ley hecha a carne, ¿no? Es cómo se va a transformar en práctica cotidiana. Entonces, ahí la letra chica también. En la letra chica también. Entonces, por eso hay que prestarle mucha atención. Yo creo que muchas veces con el anuncio de que se promulga una ley, se bajan los ánimos y la vista se cambia el foco, ¿no? Yo creo que sobre todo ahora hay que prestarle atención y hay que mantener el foco en cómo se va a materializar esta ley, porque hay muchos intereses, como decían, el fútbol es una práctica muy bonita que mueve muchas pasiones, es un gran negocio. Y por tanto, también ahí hay muchos intereses que no siempre son visibles, pero hay muchos intereses en juego. Entonces, yo creo que no es una ley testimonial, al menos estructuralmente cambia la estructura del fútbol y del deporte. Entonces, ahí hay que estar pendiente de cómo eso se va a materializar. Rodrigo, en la línea de estar pendiente, cuénteme, ¿cómo se explica que los clubes muestran números rojos y que los dirigentes ganen plata y los jugadores ganen sueldos que están de lejos sobre los estándares nacionales? Y siendo jugadores algunos buenos, exportables, dicho así, pero otros son ahí nomás, pero ganan unas platas enormes. ¿Dónde está la trampa? Porque uno aprende. Sí.
Sabe que eso se ha investigado en distintas oportunidades. Yo he tenido la oportunidad de mirar y con el equipo con el que hemos trabajado en distintos años, eh, cuesta responderlo. Cuesta responder por qué existen capitales o personas, digámoslo así, o sociedades anónimas que están en un negocio que genera números rojos. Lo que hemos visto, y aquí no pretendo dar la respuesta, lo que hemos visto sí es que esos capitales o esas personas que tienen bastante capital no solo participan del negocio del fútbol. Si uno ve solo el negocio del fútbol, dice, esto es rojo, no hay lógica aquí. Sí hemos visto que estas personas invierten, entre comillas, en el fútbol, pero también tienen 3, 5, 7 otros negocios o mercados en donde también participa. Entonces, 6 generan números azules y muy azules y 1 el fútbol genera números rojos. Eso, ahí, bueno, la gente puede intentar analizarlo o explicarlo desde otro punto de vista, al menos a mí me toca investigar política pública, no hago tema como ese financiero. análisis. Claro, pero sí hemos visto eso, entonces yo creo que por ahí hay ciertas luces que podrían llegar a explicar, pero la respuesta no es fácil, no es fácil, al menos el sentido común no lo logra comprender. Rodrigo, y una pregunta solamente para generar una perspectiva histórica. ¿Qué es lo que venían a, digamos, a cumplir las sociedades anónimas deportivas? ¿Cuál era su misión en su momento? Porque antes los clubes eran pertenecientes a corporaciones, eran clubes sociales, y después esto cambió. ¿Ha tenido resultado ese diseño que se tuvo en un comienzo para traspasar estas entidades a las sociedades anónimas deportivas? Esa es una interesante pregunta porque siempre la perspectiva histórica nos permite también generar un análisis o tener una opinión más amplia. Lo que venía a, entre comillas, ordenar o lo que venía a cambiar la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales es a ofrecer orden, sobre todo en el mundo del fútbol. Porque ¿qué pasaba anteriormente? Que como los clubes eran administrados por clubes, llamémoslo así, clubes deportivos, no había mucho orden financiero. Entonces, entrenadores, jugadores señalaban que un mes me pagaban el sueldo, luego pasaban 3 meses y no me llegaba mi salario porque no había caja, en fin, como ese tipo de desorden llegaba con una lógica empresarial que supuestamente es ordenada en términos financieros. Eso venía sobre todo a ordenar la ley, que los clubes funcionaran como empresas, que tuviesen un balance, que tuviesen un flujo de dinero ordenado mes a mes y que, en el fondo, a quien se le tenga que pagar el sueldo a fin de mes, ese sueldo llegue. Esa era la promesa que yo creo que en cierta medida, si uno le pregunta al futbolista o al entrenador, eso sí se cumplió. Pero hubo también otros aspectos que aparecieron con eso, ¿no? La crisis de confianza institucional, la gobernanza deportiva, el negocio que en el fondo se propuso ganancias a corto plazo. En fin, yo creo que ahí hay varias cosas que surgieron en función de este orden, como una ganancia, sobre todo en el corto plazo, que yo creo que desde que está la ley, sí eso se materializó. La calidad de futbolistas, el nivel de competencia de la Liga Nacional, la selección chilena, eso ha ido en directo de crecimiento. O sea, la calidad del fútbol de nuestros atletas, dado el negocio a corto plazo que buscan hacer las sociedades anónimas deportivas, eso yo creo que ha dañado muchísimo el fútbol chileno, y hoy con esta ley se espera que la federación busque hacerse cargo de eso y que en el fondo se piense más a largo plazo. Bien, Rodrigo, ha sido un agrado, hemos aprendido mucho, te agradecemos. Muchas gracias. A ustedes. Que estén muy bien, de nada, buen día. Igualmente. Rodrigo Soto, psicólogo, investigador en políticas deportivas. Queda todavía ver cómo se va a trabajar a largo plazo, porque yo veo el fútbol europeo cómo está trabajando. Otra cosa. Los negocios siderales. Se retiró Griezmann, un jugador que yo seguía mucho,
una fortuna de 250 millones de euros, por lo pronto en el fútbol, Claro. sin contar los negocios anexos. Ese es negocio, ahí gana el trabajador. En las próximas semanas vamos a estar hablando harto de eso porque se viene el Mundial y todo. Sí, vamos a estar. No. Así que, bueno, Ya. mucho que hablar, pero Pausa. vamos a una pausa. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. ¿Vida activa y alimentación saludable? Dicen que es tu elección. Pero si comes siempre lo mismo y moverse resulta difícil, ¿eres realmente libre? En Observación trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. Gendarmería de Chile informó el traslado de internos desde la ex cárcel de Punta Peuco bajo criterios de segmentación y seguridad, en medio de la política impulsada por el gobierno para reorganizar el sistema penitenciario y separar a condenados por crímenes de lesa humanidad de presos comunes. La institución explicó que los traslados se realizaron a petición voluntaria de los internos y que responden a criterios técnicos, operativos y de habitabilidad. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades por 14.000 millones de pesos en servicio de alimentación escolar no entregados. Eso en la región de O'Higgins. Durante la administración anterior habrían ocurrido estas irregularidades, dicen las nuevas autoridades. En tanto, el director de la JUNAED, Fernando Peña, asegura que las 11, por ejemplo, nunca se entregaron. Soccer, la empresa en cuestión, rechazó la acusación y sostuvo que es técnicamente incorrecto hablar de raciones no entregadas.
La empresa nacional del petróleo informó una fuerte baja de 65 pesos por litro en el precio del diésel a partir de este jueves. En tanto, las bencinas de 93 y 97 octanos tendrán variaciones mínimas a la baja, mientras el gas licuado vehicular subirá 37 pesos por litro. La expresidenta Michelle Bachelet continúa su despliegue internacional en medio de su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sostuvo reuniones con autoridades europeas y también prepara su primer debate junto al resto de los candidatos al cargo. Durante su gira por Europa, Bachelet se reunió con la canciller británica y espera concretar pronto una cita con Emmanuel Macron, presidente de Francia. Son las 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comenzó a instalar su sello en la cartera y prepara una ofensiva legislativa con cerca de 20 proyectos enfocados en crimen organizado, fortalecimiento institucional y seguridad pública. Todo esto en medio del debate sobre la continuidad de las políticas impulsadas en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Gabriel Boric, por supuesto. Arrau defendió mantener los programas que han mostrado resultados y afirmó que cuando hablamos de qué gobierno hizo qué es ser pequeño. Además advirtió que si alguien pretende refundar las instituciones está muy equivocado. Y de esto, ¿con quién vamos a hablar, Alejandro? Con el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por este contacto. Oiga, los sismos en Antofagasta, se mueve todo. ¿Fueron muy graves las consecuencias? El de Calama fue para arrancar. En Calama un terremoto de consecuencias silenciosas. No se ha dicho mucho, pero hay 6 establecimientos educacionales sin clases. Hay uno que eventualmente habría que reubicar producto de los daños que tiene y la ciudad está funcionando hoy día a media máquina, producto de la envergadura del sismo, que en cualquier parte habrían titulado como terremoto y habríamos tenido desplegado equipos de Santiago en terreno informando a cada minuto lo que pasa. Esto Alejandro lo conoce muy bien, son parte de los dolores de nuestra querida región de Antofagasta, pero la verdad de las cosas es que la gente de Calama, como siempre, muy resiliente, capaz de salir adelante. Mandarle desde aquí un caluroso saludo al alcalde, a los concejales que han estado ahí en terreno tratando de ir resolviendo temas. De hecho, han tenido problemas con la energía eléctrica, ha sido una cosa bien de consecuencias bien silenciosas que no se han sabido, pero que han dificultado mucho el volver a continuar con cierta normalidad. Y como les digo, 6 colegios todavía sin clase y uno que probablemente con una reubicación. Bueno, esa es la situación. Hubo un segundo sismo un poco menor, pero muy en la superficie, en Sierra Gorda. De ello vamos a tener que seguir la pista, ¿eh? Gracias por el dato, diputado. Vamos a lo que lo hemos invitado hoy. Así es. Diputado, ¿cómo evalúa estos primeros días de Martín Arrau a cargo de la cartera de seguridad? Yo diría que es muy pronto para tener un juicio respecto a lo que está haciendo el nuevo ministro, pero constatar un hecho. Este gobierno llegó sin plan de seguridad. No se entiende que estén esperando hasta el día lunes 1 de junio para dar a conocer las medidas, y es probablemente porque a raíz de la exigencia que hicimos desde el bloque de la oposición en la Comisión de Seguridad de que pasáramos a discutir las cosas importantes que era el plan de seguridad de este gobierno, nos dimos cuenta que no había plan. Y en eso me parece que es importante llamar la atención respecto de cómo el presidente Kast, el Partido Republicano, lucró electoralmente con el tema de la seguridad durante 3 campañas presidenciales. Les toca estar en el gobierno improvisando, escribiendo a última hora un plan de seguridad, y se dieron cuenta que había un ministerio que tenía una institucionalidad que obligaba a tener políticas públicas definidas, que el sentido de eso es que cuando cambien los ministros, los subsecretarios, las autoridades, el Estado tenga una línea coherente en el tiempo de trabajo sistemático contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y una línea que no se nos puede olvidar, que también es delictiva, que es la corrupción. Yo creo que en esto hay que tener claridad en las cosas gruesas e importantes. Y desde ese punto de vista, yo quisiera poner el foco hoy día en lo que me parece que el ministro tiene uno de los mayores desafíos. Nosotros como región de Antofagasta tenemos una verdadera invasión de narcotráfico desde el extranjero. Hoy día todo el mundo celebra la gran cantidad de droga incautada, pero lo que hay que preguntarse es por qué en Chile ha crecido tanto el mercado del narcotráfico. Y eso es porque nos transformamos en un mercado, y eso requiere herramientas de fondo. Si a nosotros no nos sirve estar incautando al pequeño traficante muchas veces pequeñas cantidades o grandes cantidades como lo hace Carabineros en la región de Antofagasta. Nosotros tenemos que ir al fondo de este tema, y es saber que estas son empresas transnacionales criminales que se mueven por dinero, y aquí lo importante y la solución de fondo es destruir el patrimonio de las bandas criminales, y para eso hay una herramienta que le va a costar mucho a este gobierno dar,
que es levantamiento del secreto bancario para investigaciones patrimoniales, fortalecer lo que es la persecución del lavado de activos, y en eso hemos tenido una disputa larguísima. Acuérdense ustedes que Republicanos se le ingenió durante 8 meses, no obstante tener urgencias legislativas para dilatar la aprobación de esta normativa que está contenida en el proyecto de inteligencia financiera, pero que además le quitaron los dientes, que es un proyecto que no tiene la facultad de levantar el secreto bancario, que no sea con el procedimiento actual, que es lento, que es engorroso, y que todo el mundo dice, no, pero si siempre sea claro, si se pide 3 o 4 veces en el año. Aquí estamos hablando de cuando hay una organización criminal, tiene 200, 300 testaferros. Entonces, cuando uno va al volumen y la necesidad de procesar esta información, es cuando la derecha va a tener que dar pruebas claras. Si aquí quiere hacer medidas cosméticas, que son todos los adornitos del árbol de Pascua que siempre sirven, o vamos al centro de este tema, que es destruir el patrimonio de las bandas criminales que se cruzan con todo. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, y ese me parece que va a ser el desafío más importante para saber si este gobierno realmente está comprometido con garantizar medidas de seguridad en nuestro país, o va a hacer lo que en muchas partes del mundo se hace, son medidas efectistas, calmar un poco la calle, hacer como que hay más dotaciones de policía, generar ciertas condiciones carcelarias, pero que la verdad las cosas no resuelven el tema, porque aquí hay que estar clarísimo. Estamos enfrentando una industria que yo creo que tiene un impacto en el PIB nacional. O sea, cuando uno dice, sí, con palabras del subsecretario de Seguridad cuando era diputado, distintos estudios que decían que en Chile se lavan entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. O sea, de eso estamos hablando. Entonces estamos hablando tranquilamente de unos buenos puntos del PIB, es una economía paralela, y aquí se trata de ir al fondo del tema, y es inteligencia financiera que permita detectar tempranamente movimientos sospechosos en los volúmenes que yo estoy diciendo, porque aquí la derecha ha sido muy engañosa en su discurso. Dice, si efectivamente existe, claro que existe el proyecto, la posibilidad de levantamiento del secreto bancario, nosotros lo hemos visto en las causas de corrupción, pero es un procedimiento que se hace una vez respecto de una investigación determinada. Esto es, antes de que esté judicializada la investigación, sino que tiene que ver con que el Servicio de Impuesto Interno, Aduana y otros organismos del Estado puedan ir levantando alertas sobre ciertos comportamientos, porque no es normal, diputado, que una persona que llega desde Colombia, perdón, sí, Alejandro, con esto cierro, sí, en menos de 3 años tenga un patrimonio de 6.000 millones de pesos en Chile. Y eso se hace porque no tenemos herramientas, y esto es un tema que tiene que ver lamentablemente y choca con la elusión y evasión tributaria, que muchas veces hace que la derecha en nuestro país empieza a rascar los brazos cuando hablamos de estos temas. Bueno, exactamente lo último que usted señalaba, diputado Jaime Araya, la dificultad que uno encuentra en las bancadas de derecha en el Congreso y en la propia derecha económica de abrirse al único camino que ha demostrado efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el detectar las redes y quitarles el dinero. En ese sentido, la experiencia que él indica, ¿por qué tanta resistencia? ¿Es porque el lavado de dinero está metido en su empresa y sospechan, aunque no lo hayan hecho intencionalmente, pero que le metieron capital? ¿O es porque creen que los pueden pillar con evasiones, elusiones y otros? ¿Dónde está el temor? Yo creo que soy súper responsable para no atribuirle cosas que no corresponden. Yo creo que ellos tienen una conducta muy laxa respecto a lo que es la evasión y la elusión tributaria. Yo creo que eso es el fondo del tema, porque, por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que se dice? Que en el contexto de esta mega reforma para los súper ricos, para darle más plata a los que más tienen en nuestro país, la derecha está diciendo, mire, es que la ley de cumplimiento tributario no ha tenido el rendimiento que se estimó, porque cuando se hizo cumplimiento tributario, nuevamente, aquellas facultades que permiten llevar a cero o cerca a cero la evasión y la ilusión tributaria han sido muy resistidas por la derecha. Y ese es el problema de fondo. Entonces, cuando uno mira el desarrollo de esto en el tiempo, ¿por qué ha ido creciendo la tasa impositiva en nuestro país? Porque cada vez que se calcula la tasa impositiva, nunca se llega a las metas de recaudación, porque naturalmente los mecanismos para evitar la evasión y la ilusión tributaria no se han querido combatir de fondo, y en eso la derecha nunca ha dado los votos, y la gente es testigo. En la legislatura del presidente Boric se intentó en cumplimiento tributario una serie de normas que permitieran acercar a cero la evasión y la ilusión tributaria, que es el cumplimiento. Imagínate, es el absurdo. Dictamos una ley que se llamaba de cumplimiento tributario, una ley para hacer cumplir la ley tributaria. Entonces, en esto yo vuelvo a insistir, porque es muy fácil decir, mire, es que el secreto bancario no corresponde, que el Estado vea las cuentas RUT de la gente, si compró azúcar, leche. No. Aquí lo que la derecha tiene que tener clarísimo, que cuando un carabinero expone su vida frente al crimen organizado, es porque eso es un negocio criminal y ellos son cómplices de alguna forma al impedir que tengamos herramientas efectivas para ir al fondo del problema, Alejandro, porque aquí no se trata de... Es muy importante aumentar las dotaciones de las policías, por cierto, mejorar las condiciones de las policías, tener una política carcelaria distinta, tener un entramado, una arquitectura legislativa. Pero el fondo de la raíz de esto es cómo destruimos el patrimonio de las bandas criminales, y en eso
les guste o no les guste, la única herramienta útil que ha dado resultado y que es recomendada internacionalmente por todos los organismos, por Naciones Unidas, por Grafilat, por la OCDE, es el tema del secreto bancario. Y nosotros somos una anomalía dentro del conjunto de los países porque está elevado casi a un dogma de fe. Y eso no puede ser. De hecho, yo presenté indicaciones en la tramitación de este proyecto para que si los parlamentarios estaban tan preocupados de la ciudadanía, tuviéramos una norma que se aplicara solo a diputados, senadores, presidentes y ministros, para que en una primera etapa ellos tuvieran permanentemente levantado el secreto bancario y que estuviese un mandato de la Contraloría o del Consejo de Asignaciones Parlamentarias para que se pudiesen revisar las cuentas, y además de los asesores parlamentarios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los parlamentarios de derecha le tienen terror al levantamiento del secreto bancario y usan como excusa a la señora que tiene la cuenta RUT, que le van a... No, eso no es así. Esto está más o menos perfilado y yo quiero ser súper responsable. Los alcaldes dieron un paso muy audaz en combate al crimen organizado, que fue regular vía ordenanza el funcionamiento de las barberías. Todo el mundo ve las barberías o las veía hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, sin gente, uno ve muchas veces autos de alta gama estacionados fuera de las barberías, uno se dice, en vez de decirle a mi hijo que sea médico, mejor que sea barbero. Entonces, no podemos cerrar los ojos frente a esa situación. Y lo que es real es que cómo lo combatimos. Y los alcaldes dieron el paso, y yo lo valoro mucho. Fue el alcalde de Calama, alcalde de Antofagasta, alcalde de las comunas metropolitanas del sur. Pero resulta que la Contraloría sacó un instructivo diciendo que los alcaldes no tenían esa facultad. Nosotros hemos presentado junto a la bancada del PPD y otros diputados y diputadas un proyecto de ley para darle la facultad a los alcaldes para poder regular este comercio, para ver qué es lo que pasa con los mini casinos, qué pasa con los molchinos. Si hay un montón de entidades que la gente está viendo que proliferan en las ciudades, que son lavados de activos. Y mientras nosotros no tengamos una herramienta que permita ir fiscalizando esa situación, como es el levantamiento del secreto bancario, vamos a tener problemas. Por lo tanto, cuando usted me dice cuál es el desafío del ministro Raúl, ese es el desafío de fondo. O sea, nosotros tenemos clarísimo cómo se avanza y cómo uno puede hacer muchas cosas que son espectaculares. Andar en un helicóptero con un reflector, con radio patrulla en la autopista, eso genera una sensación de seguridad que es muy inútil, porque mientras sigue creciendo el patrimonio de las bandas criminales, nosotros hacemos creer como que esto es Hollywood, que se resuelven los temas así con muchas luces, pero todos sabemos que el efecto práctico es que se sigue arriesgando la vida de las policías, de los policías, que sigue en jaque el sistema. Y además yo hablo de una cosa que me parece que es consistente con este desarrollo, con la corrupción. Si uno tiene que ser capaz de poner junto al crimen organizado la corrupción, fíjese que hay un caso muy emblemático en Ñuble, donde está metido un ex fiscal, un defensor público, un juez, funcionarios del juzgado, abogados, y está dirigido por una persona que está privada de libertad desde la cárcel. Cuando uno ve que el riesgo es sistémico, tiene que hablar de corrupción y decirle a este gobierno, bueno, ¿cuáles son las medidas contra la corrupción? Porque es amenazas de la democracia, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y corrupción. Si nuestra democracia no está amenazada hoy día porque hay un partido comunista, porque hay un partido nacional libertario, por la idea republicana, eso es parte del debate político. La democracia está realmente amenazada y corremos el riesgo de ser una cáscara de democracia si el crimen organizado sigue penetrando las instituciones, si el narcotráfico sigue permeando instituciones, si el terrorismo se nos mete, y no estoy hablando de este narcoterrorismo que uno tiene más o menos asociado, identificado en algunas partes del país como en la Araucanía, sino que estamos hablando de otro tipo de terrorismo internacional que se empieza a mover por el mundo en códigos que nosotros ni siquiera estamos cercanos a entender. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el desafío es muy grande para el nuevo ministro, pero aquí solución de fondo. Vamos a la destrucción del patrimonio de las bandas criminales y para eso tenemos que tener investigación de lavado de activos y, naturalmente, devolverle a la Fiscalía o hacer de una acción penal pública lo que son los delitos tributarios, porque mientras el Servicio de Impuestos Internos dice que ellos solo recaudan tributos, y solamente cuando se incumple la ley tributaria, bueno, si ellos no presentan querella, el Ministerio Público y las policías están atados de manos para enfrentar el crimen organizado desde el punto de vista del lavado de activos, que es lo que nos mueve. Es mucha plata. Imagínense, en Antofagasta hace 2 semanas se hizo una incautación equivalente a 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares se incautó, y ni hablar de lo que pasa con el contrabando de cigarrillos. Claro, y cuando se incauta droga en grandes cantidades, eso quiere decir que hay más circulando. Yo quería preguntarle, diputado, por estos proyectos de ley que va a presentar el ministro Raúl, que son cerca de 20. Yo no sé si usted tiene conocimiento de eso, pero lo que le quería preguntar es si ya con la infraestructura que tiene el Ministerio de Seguridad es posible avanzar hacia otorgar, digamos, avances en estas áreas que usted comenta, porque finalmente podría ser que caigamos de nuevo en esta lógica de discutir proyectos cuando ya se cuenta con las herramientas necesarias para avanzar. Estamos atentos ahí a la conexión con el diputado. Bueno,
un tema muy Vamos, profundo sí. sobre todo que es una de las principales promesas de campaña. La primera figura, digamos, salieron dos figuras del gabinete y salió la ministra Steiner, llega el ministro Arrau, Ahora, sí. quiere poner su sello. El ministro Arrau ha hecho algo que es correcto, es decir, voy a partir desde la política nacional de seguridad aprobado en el gobierno anterior, con amplio debate en el Congreso y con aporte de todos los sectores políticos. Esto no es mérito de un gobierno, es mérito del gobierno en el sentido que logró concitar un consenso para una política nacional. Venía de Piñera esto. Sería incumplimiento de la ley del ministro no partir de lo que existe, porque es una obligación cumplir con esa ley, es una ley. Entonces, partamos de la base de que lo que aprobó el gobierno anterior es la base, pero probablemente sea necesario mejorarla. Diputado, retomamos el contacto. ¿Tiene el ministerio ahora ya las herramientas para avanzar en materia de seguridad o necesita estos 20 proyectos que va a presentar el ministro Raúl las próximas semanas? Yo diría lo siguiente, que es una cosa de sentido común. Todos estos fenómenos son fenómenos dinámicos, por lo tanto las soluciones no pueden ser estáticas. Siempre se va a requerir perfeccionamientos legislativos. Ahora, uno tiene que decir, ¿voy a la raíz del problema o voy resolviendo problema por problema? Entonces, si es problema a problema, naturalmente vamos a necesitar no 20, vamos a necesitar 100 proyectos de ley. Pero si queremos resolver el problema de fondo, es destrucción del patrimonio de las bandas criminales. Esa es la receta que funciona. Si esto es como que una persona tiene cáncer, y además tiene hipertensión, además tiene problemas de, qué sé yo, a los huesos, tiene artritis, uno puede ir resolviendo de uno, pero tiene que ir a la raíz del problema. Entonces, por eso para mí es muy importante saber si se quiere trabajar en serio o si quiere trabajar comunicacionalmente, porque mejorar la percepción de seguridad es muy sencillo. Si esto es que el ministro se suba en helicóptero todos los días con los canales de televisión, saque un tremendo foco y fuere sobre las poblaciones, pone un radio patrulla y la gente va a estar muy tranquila. Y al lado va a estar creciendo como en ninguna parte la industria criminal. Porque además uno tiene que mirarlo en el contexto de cómo se desarrollan estos fenómenos. Muchas veces el peor síntoma de cómo está operando el crimen organizado es que la calle está tranquila. Porque uno tiende a decir, cuando aumentan los homicidios, está en pleno desarrollo del fenómeno criminal. Cuando no hay homicidios, no. Y esto ha pasado en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo los gobiernos pactan con las bandas criminales que dejen de matar en las calles y dejan de controlar el tráfico de drogas. Entonces, aquí uno no puede marearse con lo que son las medidas que pueden darle tranquilidad a la ciudadanía. Si quien no quiere tener a los carabineros todos los días en las calles con balizas, control y todo eso. Pero la pregunta es, ¿eso, el tráfico de drogas disminuya? ¿Hace que la percepción de seguridad suba? Por supuesto. Pero es eficiente. Se nos perdió el contacto, diputado. Están interfiriendo las bandas de crimen. Sí, la están saboteando porque está diciendo cosas inteligentes. Mira, si acá le damos 20 vueltas, medidas efectistas. La primera declaración que hizo el ministro Raúl a mí pues puso nervioso. Cuando dijo voy a salir con chaleco antibala, bototo y qué sé yo, y dije ya, sigue el show. Después dijo voy a partir de la base de la política nacional aprobada y que tiene vigencia por 6 años. Me alivió un poquito. Y que si eso lo quiere perfeccionar, ese es el camino. Política de Estado, pero sin perder el foco. Si aquí hay que ir a los grandes, no hay que ir a los chicos, esos se reemplazan, tú puedes masacrarlos y sin embargo el problema sigue. Además que por esa vía militarizada va a morir también policía, va a morir gente inocente, es un desastre. Inteligencia policial financiera. Bueno, diputado, se nos cruzó varias veces ahí, no sé, alguna señal que interrumpe, pero estaba muy bien la conversa. Le queremos agradecer el contacto y muy agradecidos de verdad, muy clara la exposición. Muchas gracias por este espacio. Cariño, Antofagasta. Chao, que esté bien, diputado. Que tenga buen día. Gracias, Néstor. Que tenga un buen día. Chao, chao. Jaime Araya, diputado, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la bancada del PPD, pero él es independiente. Son las 8:23. Diversos lugares, diversas noticias. Combinación, línea 1. Un poco temprano para un combinado, pero... Claro, esta es la combinación línea 1, no el combinado. Ah, ya. Combinado más tarde. Bueno, Gonzalo, usted aquí la lleva. Sabe que usted, Alejandro, vino con una perspectiva positiva y yo vengo con la perspectiva no muy buena de lo que está pasando en el país. La cosa aquí. En materia de niñez, porque UNICEF sacó un informe llamado Desigualdad de Oportunidades, Niños, Niñas y Adolescentes en Desigualdad Económica, que es un informe
donde se estudió a distintos países de la OCDE. Analizaron datos de 44 países de la OCDE, y donde estamos nosotros también, y los datos globales del informe son bien preocupantes. En términos de desigualdad, por ejemplo, dice que el 20% más rico de los hogares gana 5 veces más de lo que recibe el 20% más pobre. Casi 1 de cada 5 niños vive en pobreza relativa en los países analizados. En los países más desiguales, los niños tienen un 65% de probabilidades de abandonar la escuela sin competencias básicas. En los países más igualitarios esa cifra baja a los 40. Entonces hay una serie de digamos, elementos que se pueden analizar, pero lo más interesante es ver lo de Chile. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, el estudio ubica a Chile en los últimos lugares de bienestar infantil entre los países evaluados. Bueno, casi todos los estudios OCDE, comparativamente, pues nos medimos con los grandes, nos va mal, pues si no somos grandes. No somos grandes. Estamos en el lugar 37 de 37 en bienestar infantil general. En el puesto 40 en salud física, puesto 41 en competencias académicas, puesto 33 en bienestar mental. En términos de brecha económica, el 20% más rico gana más de 10 veces de lo que recibe el 20% más pobre. ¿Cuáles son las cifras más preocupantes que indica este informe? En términos de alimentación y salud, el 58% de niños y adolescentes entre 5 y 19 años presenta sobrepeso. Es la cifra más alta de todo el informe. Y un 13% de estudiantes de 15 años reconoce haber omitido comidas por falta de dinero. O sea, ya estamos hablando de cosas terribles. En términos del bienestar emocional, solo el 62% de los adolescentes dice sentirse satisfecho con su vida. El promedio internacional es de 72%, o sea, estamos muy bajos. Y en educación, solo el 36% de los adolescentes alcanza competencias básicas en lectura y matemáticas, solo el 36%, o sea, es muy, muy bajo realmente. Y el promedio internacional es de 55%. En términos socioeconómicos, en sectores más vulnerables, solo el 25% logra competencias básicas. En sectores de mayores ingresos, la cifra sube a 67%. El informe también señala que Chile tiene uno de los sistemas educativos más segregados socioeconómicamente, y esto significa que los estudiantes de distintos niveles de ingresos están separados. Particular, subvencionado, exacto. Público, y depende del público, porque están los emblemáticos, pero también están los de las periferias de las ciudades. Sí. Y bueno, hay una serie de recomendaciones que propone UNICEF, como fortalecer las ayudas sociales y los subsidios familiares, mejorar las viviendas y la infraestructura en los barrios vulnerables, reducir la segregación escolar, garantizar la alimentación saludable en las escuelas y incorporar la opinión de los niños y adolescentes en políticas públicas. La verdad que has planteado un tema que tiene que ver con lo que yo planteé al comienzo del programa, en la editorial. Un país que no tiene calificación de su fuerza de trabajo, que no tiene empoderamiento de su ciudadanía, que no desarrolla los potenciales de su población, nunca va a ser desarrollado, ni es un buen imán para las inversiones extranjeras. Entonces, no solo la rebaja tributaria, flexibilizar o relativizar la protección del medio ambiente, como se dice, sino que lo clave es la población. La población preparada sale adelante. Ejemplo, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial no quedó piedra sobre piedra, pero se levantaron por la calidad de su población, su preparación. Y eso le pasó a muchas otras potencias. Japón, por otro lado, en fin. Hay tantas experiencias que indicar, pero acá seguimos en lo mismo de siempre. La monserga desde la independencia de Chile. No me cobren impuestos, no me pongan límites a lo que yo quiero hacer con mis inversiones, sobre todo en medioambiental, que es un tema del último tiempo, y que no encaja, no es asimilado, no es integrado a la visión de los negocios en Chile. Claro. Yo lo pensaba también por el tema de lo que han sido, por ejemplo, estos primeros 2 meses de gobierno y todo este debate sobre el tema de escuelas protegidas, de que finalmente estos diagnósticos también dan a entender los dolores que tienen los niños y las niñas en Chile, porque finalmente si no hay para comer, ¿qué calidad de la educación uno puede tener? Hay que partir por lo básico, ¿no? Y además que hay otro tema que se explica en el caso de los liceos emblemáticos. ¿Por qué tanta violencia?
Los liceos emblemáticos en Chile se crearon para formar el capital político y técnico que el país necesitaba para desarrollarse. José Miguel Carrera creó el Instituto Nacional, sabía porque todavía no había universidades, ¿no? La Universidad de San Felipe era muy teórico eso, no era formadora de capital humano, ni mucho menos. Entonces el Instituto Nacional parte siendo el colegio emblemático que va a permitir formar a los próximos gobernantes, a los equipos técnicos de gobierno, pero también a los profesionales que van a desarrollarse en esa sociedad. Proceso incipiente. Después, otro presidente, fue Bulnes, creó la Universidad de Chile y la Escuela de Arte y Oficio. Son los ejercicios de un país que sabía que no había desarrollo en capital humano. Que hoy eso esté en discusión, francamente, este país no ha aprendido nada, y eso es responsabilidad de todos nosotros. No ha aprendido nada de lo que es desarrollo. Bueno, son las 8:30 y vamos a una pausa y regresamos. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaza raízes, memórias, ritmos, expresiones artísticas y sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Usach. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. En Radio Usach siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria.
Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio Usach y como Frecuencia Literaria en Spotify. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La Universidad de Santiago de Chile está viviendo un proceso institucional inédito, primero porque ha avanzado en su nuevo código orgánico, vamos a tener ahora un sistema de organización muy participativo, triestamental, hay desafío ahí, pero también hay que reconocer que estamos enfrentando un escenario exterior a la universidad que tiene que ver con el futuro de la educación superior pública y sobre todo el debate del futuro de las universidades del Estado. Y de ello vamos a conversar, ¿con quién? Con el doctor Cristian Muñoz Canales, rector en calidad de suplente de la Universidad de Santiago. Muy buenos días, rector. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Rector, partamos de lo base. Le tocó asumir, por algo dice suplente, en un momento bien complejo para la universidad. Sí, bueno, yo era parte del gobierno yo era el prorector del rector Vidal. Y estábamos en esta situación cuando ocurre lo del juicio del Trícel, que anula la elección. Y por lo tanto llama a nuevas elecciones y yo tengo que asumir por estatuto como rector suplente. Era un momento bien complejo, además el momento del año. Primero veníamos saliendo de una crisis estudiantil bien importante que habíamos tenido. Estaba yo encargado del presupuesto, el ejercicio presupuestario de la universidad, guardando las proporciones parecido a lo que ocurre en el gobierno. El prorector conversa con cada decanatura, con cada vicerrectoría para definir el presupuesto del siguiente año, por lo tanto es bastante arduo y un proceso de negociación. Yo estaba en medio de ese proceso, estaba a cargo de ese proceso. Luego venía el proceso de admisión, cuando ocurre todo esto. Entonces enfrentamos varios desafíos muy, muy importantes y por sobre todas las cosas teníamos que ver cómo lográbamos cumplir el fallo, que era incluir a nuestros académicos y académicas por hora, que no habían sido incluidos hasta ese minuto en el padrón, y hacerlo de algún modo que diera sentido, porque obviamente había diferencias importantes, por ejemplo, en términos de dedicación. Ya había toda una discusión profunda sobre cómo hacerlo. La universidad hace años venía conversándolo, pero nunca lo había abordado de verdad, así que a nosotros nos tocó asumir todos esos desafíos. ¿Para qué les cuento lo que significa que un día yo me levanto como prorector y me acuesto como prorector y rector suplente? Eso fue bastante desafiante, pero yo hoy día que estamos terminando, yo mañana, más bien dicho este domingo, terminamos ya este periodo de suplencia, asume el nuevo rector el 1 de junio, el doctor Pedro Palominos, y nos vamos con la satisfacción de haber podido sortear la crisis y devolverle a la universidad una institucionalidad que le permita seguir adelante. Así que datos precisos. Ingreso este año, admisión. Ya. Porque estábamos todos los profesores y todos los miembros asustadísimos con que todos estos sucesos que habían ocurrido pudiera mermar seriamente la admisión. Efectivamente será un temor de todos y todas. Creo que trabajamos muy duro, reconocimiento particular al equipo de admisión, a toda la vicerrectoría académica, a la dirección de pregrado y particularmente al equipo de admisión Macarena Cárcamo por el tremendo trabajo que hicieron. Sabíamos que teníamos que hacer un doble esfuerzo, sabíamos que era desafiante, sin embargo conseguimos la matrícula más alta
de la historia de la universidad, 5.246 estudiantes. Y no matriculamos más estudiantes porque no teníamos más cupos, pero la noticia para nosotros positiva fue que fuimos la tercera universidad con más postulantes del sistema, siendo que no somos la tercera universidad con más vacantes. Así que fue un tremendo éxito este año. Rector, yo lo quiero llevar a la contingencia para preguntarle cómo ve el escenario en términos de políticas educacionales que está llevando adelante el gobierno, la ministra Sola, se han podido reunir con ella, hay inquietud con todo este tema de los recortes presupuestarios. Bueno, los recortes ya comenzaron en términos de los aportes ministeriales, particularmente lo que llamamos AIWE, ya tuvo una disminución de un 9%. Sin embargo, yo le había comentado al Consejo Universitario, al Consejo Superior, que nosotros estábamos preparados para aquello, por lo tanto reorganizamos nuestro presupuesto de un modo que pudiéramos sortear algunos recortes. Sin embargo, la incertidumbre es muy grande para el 2027. Si esto continúa, podría poner en dificultades a muchas universidades del sistema. ¿Y a nosotros cómo nos afectaría? Yo creo que nosotros tenemos todavía espacios, porque hicimos un ajuste importante del presupuesto. Yo quiero recordar que cuando a mí me tocó asumir, en marzo del 2024, recibí un presupuesto aprobado por la Junta Directiva que tenía un déficit operacional de 30.000 millones de pesos. Y eso empezamos a trabajarlo. Hoy día vamos a entregar un presupuesto distinto. Aprobamos el presupuesto, la ejecución presupuestaria precisamente ayer en el Consejo Universitario. Lo presentamos. Tuvimos ahorros respecto del presupuesto, o sea, fue mejor de lo que esperábamos, y nosotros esperamos entregarle al rector Palomino un presupuesto donde la caja de final de año sea equivalente a la caja del año que pasó. Por lo tanto, estamos en equilibrio. También estamos postulando un fondo de fortalecimiento donde vamos a dejar más de 1.000 millones de pesos exclusivamente para el proceso de acreditación, y también a través de fondos ministeriales un ahorro de unos 1.500 millones para inversiones menores en términos de capital. Entonces, hoy día la situación de la universidad es distinta, está mucho mejor, pero estructuralmente ahí hay una situación que tenemos que ir resolviendo en el largo plazo. Por lo tanto, esto que estamos haciendo permite sostener a la universidad, darle estabilidad, pero la sostenibilidad de largo plazo en términos financieros depende de que tomemos otro tipo de decisiones. Lo conversamos harto eso en campaña, hacer inversiones como lo que estábamos viendo en Arco, etcétera, hay estas cosas. Es decir, hoy día nosotros estamos preparados para sortear algunos años de crisis, pero en el largo plazo, independiente de los recortes, tenemos que hacer un cambio fundamental en nuestros ingresos. ¿Y por dónde ve en la salida, Sí. rector? Porque, bueno, el gran debate, hay un gobierno que piensa que la educación superior no es prioritario, no estoy diciendo nada novedoso que la gente no sepa, y eso, bueno, va a hacer que desde el punto de vista del Estado los ingresos probablemente, en el mejor de los casos, no caigan más, en el mejor de los casos, pero necesita crecer la universidad. Pero hay que decir una cosa bien importante, el sistema de educación superior chileno, desde la reforma de los inicios de los años 80, generó un modelo de financiamiento que prácticamente no ha variado. O sea, los últimos 45 años seguimos teniendo el mismo sistema de financiamiento, recursos propios, es decir, lo que nosotros generamos es parte importante del presupuesto. El aporte fiscal directo son 12.000 millones de pesos, los AIWE 10.000, un par de más llegaremos a 12.000, o sea, 25.000 millones de pesos son los ingresos del Estado de un presupuesto de 180.000. Es decir, estamos hablando que los aportes estatales igual son menos del 10%. Por lo tanto, la llave para la sostenibilidad financiera en el largo plazo de cualquier institución de educación superior sigue siendo la matrícula de pregrado. Y ahí sí hay un punto importante que al minuto lo conversamos unos meses atrás, es que la Universidad de Santiago perdió una oportunidad de haber crecido. Lamentablemente, parte importante del financiamiento viene del crecimiento en la matrícula de pregrado, que permite generar economías de escala importantes hacia el interior, un funcionamiento externo importante. Nosotros perdimos las oportunidades, yo diría, hace algunos años atrás, porque el sistema educacional, el sistema de educación superior chileno creció mucho gracias a dos medidas. Primero, el CAE, que permitió que muchas familias se endeudaran para estudiar. Independiente, yo soy un crítico de ese mecanismo, sin embargo uno tiene que reconocer que permitió que mucha más gente se estudiara a un costo inmoral en mi opinión, pero es una segunda parte, y de luego la gratuidad. Estas dos herramientas han permitido que los últimos 20 años hayamos saltado de menos de 300.000, 400.000 personas estudiando la educación superior a más de 1.2 millones hemos llegado a una oportunidad. O sea, triplicamos el mercado, triplicamos la capacidad. Y eso tuvo que haber venido con una contraparte de las universidades estatales, en mi opinión, que crecieran para dar más oportunidades porque había financiamiento. Sin embargo, muchas de las universidades estatales no lo hicimos como debimos haberlo hecho nosotros. Hay otras que sí crecieron mucho.
Ya muchas universidades estatales, incluso pequeñas, crecieron bastante y lo hicieron bien y con éxito. Pero nosotros nos hemos mantenido en el mismo nivel de estudiantes, yo diría, más de una década. Y por lo tanto, ahí había una oportunidad de crecer. Primero, dar más oportunidades para que chilenos y chilenas estudiaran en la Universidad de Santiago, porque es una universidad estatal que tiene que abrirse a la sociedad. Cerramos esa puerta. Y al mismo tiempo, esos estudiantes venían con financiamiento. Yo diría que ahí no tomamos decisiones. Sin embargo, todavía todavía es posible hacerlo, en mi opinión. Rector, y con respecto a este mismo tema, ¿qué importancia tiene el proyecto de Arcos? Ya. Ese es un tema que discutimos bastante. Teníamos diferencia con algunos de los candidatos. Yo fui, ustedes saben, candidato también en este proceso. Y bueno, justo el día que era la segunda vuelta, al día siguiente había que renovar la promesa de compra-venta. Yo le pregunté al rector electo, a Pedro Palomino, si él estaba interesado en que tendiéramos la promesa. Eso continúa. Y en esa conversación, cuando fuimos a renovar la promesa por un tiempo más para continuar adelante, recibimos una oferta bastante interesante de Arcos. Yo se la transmití al rector y ahora es parte de sus equipos tomar la decisión correspondiente, obviamente, como gobierno universitario que ya asume a partir del día lunes. Así que yo creo que hay una oportunidad bastante interesante y tocará a la nueva administración decidir la mejor opción de viabilidad. Pero independiente, sea Arcos, sea la opción que sea, nosotros deberíamos crecer para mejorar nuestra posición, pero al mismo tiempo tenemos un límite del crecimiento, que es la gratuidad, que nos permite crecer en un porcentaje 2% o un poquitito más. Por lo tanto, aunque nosotros quisiéramos crecer fuertemente, tenemos un límite del crecimiento dado por la gratuidad. Por lo tanto, necesitamos espacios y Arcos era una oportunidad de poder crecer en un número importante de estudiantes dentro del sistema sin tener que hacer nada distinto. Y obviamente Arcos era la oportunidad de también incorporar un área que no estaba hoy día nuestro, pero que tiene mucho ajuste con lo que hoy día hacemos, y también ahí ir incorporando nuestras propias ideas, nuestras propias carreras nuevas. Pero bueno, eso es algo que obviamente el próximo gobierno universitario del doctor Pedro Palomino tiene que sopesar y decidir, obviamente. Bueno, ha habido elecciones, ahora viene el gran desafío de que la nueva institucionalidad de la Universidad de Santiago, que puede ser la líder en recuperar la idea de la comunidad universitaria con la participación de sus estamentos en distintos aspectos y dimensiones, se ponga en marcha. ¿Cómo ve esa proyección? Porque en la última elección muchos preguntaron participación estudiantil, participación de los funcionarios, más participación de los profesores. Todo el mundo quiere participar, sí, aun cuando reconozcamos que cuando llega la hora de los que hubo, se entibia un poquito ese ánimo, pero por lo menos está la aspiración y la promesa. Yo quiero partir por un poquito más atrás. La ley de universidades estatales establece claramente que las universidades del Estado, parte de su propósito de ser un referente para la democracia del país. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta mentalidad, no solamente hablamos de un sistema de gobierno o de mayor participación, sino de una forma distinta de entender las organizaciones y las relaciones humanas, donde somos capaces de sentarnos en una mesa y negociar y establecer un futuro común. En ese contexto yo soy una persona muy optimista de los procesos que estamos viviendo, pero creo que no es solamente un problema de estatuto, es principalmente un tema cultural. Y nos va a tomar un tiempo entender la importancia de la participación y de la toma de decisiones compartidas. Ya porque uno tiene que aprender a escuchar a alguien que piensa distinto, que tiene ideas distintas, llegar a acuerdos, tener una mirada común. Yo creo que el ejercicio de echar a andar esta nueva orgánica va a producir un estudiantado mucho más sólido, con una visión distinta. Después nuestros estudiantes egresan y tienen que ir a sus propias organizaciones a crear conocimiento, a aportar tecnología, pero también un nuevo modo de entenderlo. Yo soy un convencido que el gran valor de la democracia es que permite acercar posiciones, tener sociedades más sólidas, más integradas y con mejores resultados. Entonces, que nosotros seamos capaces de hacerlos acá permite formar personas, ciudadanos distintos. No solamente nos formamos técnicos, sino también formamos ciudadanos que tienen esa capacidad de aportar. Yo lo veo con mucho optimismo. Creo que, sin embargo, no es automático, porque es principalmente un cambio cultural. Todos fuimos formados en otras formas de organizarnos, de conversar, de tomar decisiones. Hay gente que todavía le gusta mucho las decisiones autoritarias, hay alguien que toma las decisiones por uno y nada más. Pero yo creo que una sociedad es mucho mejor, y así lo hemos visto en la evidencia internacional. Las sociedades más democráticas, más participativas, generan sociedades más integradas, más desarrolladas, con mejor cohesión. Rector, eso estuvo en el origen de la Escuela de Arte y Oficio. Recuerdo el discurso del presidente Bulnes cuando dice que la Escuela de Arte y Oficio se crea sobre todo para los hijos de los artesanos,
gente de bien, gente de esfuerzo, gente trabajadora, dijo una serie de cosas, para que contribuyan al desarrollo del país. Y además tiene el componente que está en la Universidad de Chile un poco para la élite, y la Escuela de Arte y Oficio iba a integrar a sectores que estaban bastante marginados todavía de las instituciones, de este estado incipiente. Hoy en día la universidad sigue teniendo ese rasgo de integración social, de igualación de oportunidades, y uno lo ve en las conversaciones con los propios alumnos, los actos de graduación, cuando los padres llegan, primer hijo o hija universitario. O sea, esta universidad tiene además un compromiso con sus propios alumnos y su origen. Eso, ¿cómo se va a mantener en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más competitiva? Bueno, cuando nosotros articulamos la sociedad de algún modo, eso produce resultados culturales, obviamente. Somos una sociedad mucho más individualista, incluso los incentivos académicos son muchas veces muy individualistas. Por ejemplo, los investigadores tienen incentivo al resultado individual, no al resultado grupal o colectivo. Por lo tanto, los proyectos colectivos que podamos hacer en términos de investigación son mucho menos comunes. Entonces, ahí tenemos un desafío como sociedad. Yo sigo creyendo que la Universidad de Santiago es uno de los mecanismos de desarrollo social más importantes que tiene este país. Y es un faro para otras instituciones y un ejemplo en todas las cosas que hacemos en términos de inclusión, integridad. Entonces, yo por eso que a mí me gusta este proceso que estamos viviendo, porque permite no solamente recibir a estudiantes, hoy día más del 60% de nuestros estudiantes estudia con gratuidad y muchos otros con beneficios. O sea, esto es un gran mecanismo de promoción nacional, de promoción social del país, sigue siéndolo. Y siempre hemos formado muy buenos egresados, porque además son excelentes alumnos cuando los recibimos, se desarrollan y son excelentes profesionales después. Lo que hoy día vamos a incorporar más decididamente a través de nuestra nueva orgánica es esta toma de decisiones compartida, que va a permitir que no solamente sean buenos técnicamente, sino que tengan una visión, una mirada y un acercamiento cultural distinto a la forma de organizarnos, ya la democracia, por cierto. Rector, ayer se confirmó el ajuste del 4,7% del presupuesto del Ministerio de Ciencia. ¿Le preocupa este escenario? ¿Afecta a las investigaciones que se están realizando acá mismo en la Universidad de Santiago? Sí, es preocupante, porque la línea base de nuestro país es muy baja. Esa es la mayor preocupación. Primero, todo el financiamiento universitario, lo vamos a ir a de vuelta, está orientado a la docencia. La gratuidad no contempla los costos de la investigación, considera los costos de la docencia. Luego los aportes fiscales, algo similar. Por lo tanto, los dineros disponibles para la investigación académica, por ejemplo, son escasos comparados a las necesidades. Y nosotros estamos tomando la ruta inversa, o sea, vamos reduciéndolo aún más. Chile invierte muy poco en innovación y desarrollo a nivel comparado con cualquier país del OCDE, y eso lo vamos a disminuir. Obviamente de eso no puede resultar nada bueno. Sabemos que cuando hay presiones, a mí me ha tocado también, como prorector, primero como rector, hacer ajustes. Tuvimos que hacer ajustes, por ejemplo, el presupuesto 2025 para terminar mejor. Pero hay cosas que uno no puede tocar. Todo lo que tenga que ver con beneficios sociales críticos, que son importantes para el desarrollo, y segundo, todo lo que empuja el desarrollo por el lado de la innovación en la ciencia. Yo creo que es un error, porque limita las posibilidades de hacer cosas que tiene la universidad. Sí creo que lo que deberíamos hacer como país es mejor utilizar a las universidades del Estado. Exigirles más en términos no de producción, sino, la Universidad de Santiago tiene una serie de investigaciones que son socialmente pertinentes. Ahí es donde el Estado debiese exigirnos, diciendo, ¿sabe qué? Ayúdenos en estos problemas, ayúdenos a resolver y lo vamos a financiar. Pero el camino que estamos decidiendo es da lo mismo que se investigue, vamos a financiar menos. En el caso de las universidades, por ejemplo, no da lo mismo el tipo de universidad. Nosotros hacemos investigación que es socialmente pertinente, no solamente lo que es rentable. Y muchas universidades privadas, y no quiero con eso hacer una crítica, son enfoques distintos. Sí, vocaciones. Lo que nosotros hacemos socialmente pertinente. Si vamos a tener menos de eso, menos vamos a poder aportar. Las universidades del Estado son una gran herramienta estratégica, para donde podríamos hacer muchas cosas, y creo que no solo este gobierno, sino que muchos otros no han logrado entender la importancia de eso y cómo se pueden utilizar más estratégicamente para el desarrollo del país. Lo voy a hacer casi ya las últimas consultas porque se nos acaba el tiempo. Usted le tocó gestionar, ahora viene una elección, se ganó profesor Palomino, el doctor Palomino, y viene la transición. ¿Cómo se está construyendo? Porque hay gente
Y recojo esa preocupación de que un cambio rector pueda significar cambios muy internos que afecte a mucha gente. Se veía en los últimos debates, lo preguntaron. Me hago cargo de esa pregunta. ¿Cómo se está trabajando la transición? Ya. Respecto de los cargos en específico no lo sé, es materia obviamente del rector electo, del doctor Pedro Palominos, pero sí hemos tenido un diálogo muy fructífero, lo hemos conversado mucho con el rector electo, nos hemos juntado unas 4 o 5 veces, tuvimos una reunión de equipos, nos juntamos y acordamos, sí, ojalá esta sea una tradición que se mantenga, donde todo el equipo de gobierno central saliente recibe a todo el equipo de gobierno central entrante, es decir, todos los vicerrectores tuvieron reuniones, tuvimos una gran cuenta, sacamos una foto juntos y se la mandamos a la comunidad para decir, terminó la elección, somos uno, los desafíos no están acá adentro, están afuera, y hemos tenido muchas reuniones bilaterales para tratar de que los nuevos vicerrectores y vicerrectoras, el prorector, por cierto, también, entren con un conocimiento de la institución más profundo, que no lleguen el primer día y ahí se encuentren con una serie de información, sino que hacerles una inducción, además de, obviamente, los informes correspondientes. En ese sentido, creo que lo hemos trabajado bastante bien y ambas partes, conversábamos ayer, de hecho, con el profesor Palomino, estamos bien satisfechos con ese proceso. Bueno, doctor Cristian Muñoz Canales, rector en calidad de suplente del USACH, le damos las gracias por haber venido acá a Línea 1 y bueno, que tenga ahí un buen término de gestión. Sí, no, muchas gracias. Yo quiero terminar diciendo que para mí ha sido un honor este periodo que me ha tocado dirigir. Lamentamos mucho lo que pasó con el rector Vidal, que no haya podido terminar y que pasó todo lo que pasó. Lo lamentamos mucho porque veníamos haciendo un trabajo muy destacado en varias áreas. Agradezco el apoyo que tuve de la comunidad, del Consejo Universitario, Consejo Superior, los distintos decanos, decanas, vicerrectores, vicerrectores, y toda la comunidad que en general entendió este proceso. Yo estaba muy podríamos decir, ansioso por lo que venía, pero la comunidad se unió, logramos sacar adelante la admisión histórica más importante que hemos tenido, más alta que hemos tenido en términos de matrícula, logramos tener un reglamento, hicimos una elección, nos encauzamos nuevamente institucionalmente y estamos entrando a una etapa que yo espero que sea muy buena para la universidad. Yo vuelvo a mi departamento, el departamento de administración, y feliz de continuar con mis trabajos de investigación y docencia. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, por cierto, por el espacio. El rector Cristian Muñoz Canales, rector en calidad de suplente de la USACH, que este domingo termina su mandato. El lunes tenemos nuevo rector Pedro Palominos, que lo vamos a invitar, por supuesto, a Línea 1. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, son las 8:56. En Línea 1, la última recarga informativa. Lo estamos despidiendo del rector. Aquí usted, los que están en la tele lo ven, los que están en la radio no. Pero tenemos las últimas informaciones que vamos a rescatar. Así es. Bueno, el ministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, dice que encontró una deuda de 30.000 millones de pesos en transporte. El viceministro dijo que esta situación podría tener alguna arista legal, por lo que no descarta presentación de querellas. Israel lanza una oleada de bombardeos contra Tiro en el sur de Líbano tras ordenar su evacuación. El portavoz en árabe del ejército israelí afirmó que ante las violaciones por parte de Hezbolá del acuerdo de alto al fuego, las FDI se ven forzadas a actuar con firmeza contra ellos. Y también en el plano internacional, Irán condena los últimos ataques de Estados Unidos contra el sur del país y las amenazas de Trump contra Omán. Son las 8:57. La agenda del día en Línea 1. Y veamos la agenda. A las 10, el presidente Kast, junto al ministro de Relaciones Exteriores, don Francisco Pérez Maquena, encabeza reunión a alto nivel con autoridades de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador para enfrentar y coordinar medidas de apoyo mutuo para encarar al crimen organizado. La convocatoria la hace Chile. A las 1 de la tarde, parlamentarias UDI, encabezadas por la jefa de diputados Flor Baise, la vicepresidenta y líder de Pioneras Pía Margarit y la exministra de la Mujer Isabel Pla, se reúnen con el ministro del Trabajo Tomás Rau para solicitar el avance en el Congreso Nacional del proyecto de ley de sala cuna y destrabar el aumento de la empleabilidad femenina. Parte de las negociaciones con el gobierno para aprobar la mega reforma. A la 1:30, un poquito después, la expresidenta Michelle Bachelet va a participar en un debate con otros candidatos a la Secretaría General de las Naciones Unidas, entre ellos el argentino Rafael Grossi, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, ¿no es pariente suyo? No. La costarricense Rebeca Greenspan.
Y bueno, también decir que hoy día, Alejandro, se estrena tu nuevo programa, Mirada Global. Ahí y vamos a mirar el crimen organizado. Y es bien importante la conversación. Salió algo muy interesante. Mira, si la salida se conoce, pero hay que tener la voluntad política. ¿Vamos a la pregunta del día? Vamos rapidito. Kast dice que hay que tener políticas de Estado para que los clubes grandes del fútbol tengan estadios. Le preguntamos a nuestro público qué le parece. Un 5% dice que los clubes necesitan ayuda, un 11% dice que es una propuesta desproporcionada y el 84%, la mayoría contundente, dice que es populismo. Los platters se han puesto de moda. Hay humo en tus ojos. Bueno, cuando son las 8:59 nos despedimos. Sigan en la sintonía de Radio Usach. Ahora viene Enlace Usach con Rodrigo Alcaíno. Chau. Grande Rodrigo. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.